Les damos la bienvenida a la 4ª temporada de Sesgo de Curiosidad. Un podcast sugerente y desenfadado, con palabras atemporales y sobre temas universales. Volaremos por otros aires con la intención de crear nuevos algoritmos y que siempre nos guíe la curiosidad. Con la charla de Cata Galindo, Susi Viera, Ana Costa y Andrea Velasco. Musicaliza Felipe del Agua. Amantes de la conversación, ¡allá vamos! Buenas amigas, buenas, ¿cómo andan? Muy bien. Espero que bien y bueno, felices de volvernos a reencontrar y seguir hablando de tantos tipos de temas que nos van surgiendo. Esta vez les comento que nos tocó mudanzas. ¿Qué les parece? Hola, hola amigas, ¿cómo están? Me gusta, muy bien, me gusta el tema, la verdad. Pero yo antes quiero meter un chivito y es recordarle a nuestra audiencia que la música que integra nuestra presentación pertenece al grupo Mangosta, integrado por, en la guitarra, Felipe del Agua, en la voz, Inés Fernández Elordoy, bajo, Pablo César de León, batería, Mariano Irizarry, teclado, Daniel Calabuch. Así que Gracias, vamos arriba. Gracias, Mangosta, maravillosa. Nos estamos gozando un montón esta música de estos queridos compañeros. Aquí la seguiremos honrando. Y recomendamos que los escuchen porque la verdad que Sí. todos sus temas, los que estamos En Spotify, utilizando, gracias a su buena disco colaboración, que se llama Salir del Camino. están muy buenos. Escúchenlo. Bueno, muy bien. Así que vamos al punto y tratemos de hacer un poco de historia. Para esta investigación nos empezamos preguntando cómo y cuándo surgen esto de las empresas de mudanzas, amigas. Qué interesante, es interesante. Bueno, antes de la empresa de mudanza hay un paso previo y es que nuestra especie empezó siendo nómade. Aunque es distinto ser nómade que mudarse. O sea, es decir, ser nómade es tener pocas pertenencias o ninguna y tal vez, en todo caso, pertenencias comunales y irse moviendo de aquí para allá. Mudarse, si bien es ir de un lugar a otro, igual puede ser dentro del concepto de sedentarismo. Cambiamos de espacio, pero es muy diferente a ser nómade. Nos volvemos sedentarios, nos vamos con nuestros petates a otro lugar donde hacemos sedentarismo otra vez. Petates, esa palabra uruguaya me encanta. Tal cual, Ana, tal como decís. Según esta revolución neolítica nos vamos convirtiendo en una especie, obviamente que un poco más o mucho más sedentaria. Aún así, hay gente que se sigue moviendo a lo largo de toda su vida, de toda su historia. Como bien decías, mudarse implica un cambio definitivo de residencia a un nuevo hogar que se convierte en permanente. Ser nómade es un estilo de vida, como decías, que el movimiento es continuo, ya no es que se radiquen en un lugar por más de un par de días. Y sabemos de que, el tema de moverse puede estar implicado por distintos tipos de intereses. Uno se puede trasladar temporalmente en busca de recursos, de trabajo, nuevas experiencias. Sin embargo, en una mudanza uno traslada todo su patrimonio personal, muebles electrodomésticos, todo, los petates, para citarte nuevamente. Y el nómade, sin embargo, va por su vida mucho más simple y más holgado. O sea que digamos que antes de las empresas de mudanzas estuvo la agricultura, con la revolución neolítica. Claro. Bueno, esto de que estamos hablando tendríamos que profundizar un poquito más porque creo que también tiene que ver el concepto de nómade de algunas tribus que viajan, pero no es que estén un tiempito chico en algún lugar, sino que se moviliza toda la tribu o el grupo. Yo me acuerdo que de joven me había enamorado del Frente Polisario, de Liberación Nacional que tenía que ver con el pueblo saharaui. Uh-huh. Que ellos son nómades, pero dentro de un territorio que era la Sahara Occidental. Y a raíz de una película que vi hace poco que se llama Sirat, que es muy interesante, me puse un poco a investigar qué había sido de ese pueblo, porque sucede en una parte donde están unos campos minados, porque a raíz de una intervención y de una ocupación de Marruecos en este país, hicieron un muro de separación
en el cual de un lado está todo minado, o sea, para que no puedan pasar. Es muy salado la historia. Bueno, y hablando de seguir esto, yo también, todo mi amor por esto era porque de chiquita me encantaba leer novelas de amor en el desierto y en las carpas, y toda esa cosa que siempre se la achacamos a Ana, lo del romanticismo, pero yo tuve mi época romántica también. El nomadismo me parece fascinante más allá de las incomodidades que ello acarrea, ¿no? Pero bueno, también me pregunto si las mudanzas eran medio a la que te criaste o cuando existen y desde cuándo existen las empresas de mudanza. Exacto. Pero me parece increíble también todo eso de tener que meter en un camión 200, todos tus pertenencias y decidir qué dejás y qué... Bueno, que no. y cuando habían camiones, ¿no? Porque si nos vamos más hacia atrás, las mudanzas en realidad se hacían sobre animales de carga y lamentablemente también mucho con mano de obra esclava. Luego ha sido después de la Revolución Industrial, a fines del siglo XVIII, cuando verdaderamente surgió la mudanza como un área empresarial, cuando ya empiezan a existir empresas que mudan los petates, ay, la usé, de un lado para el otro. El motete, le decimos en mi tierra. Mira. El motete. Y bueno, la expansión de la burguesía en el siglo XIX impulsa la aparición de los servicios de mudanza, pues la incipiente burguesía no tenía, por suerte, la cantidad de sirvientes necesarios para embalar, desembalar y bueno, todo lo que implica una mudanza, ¿no? Entonces los dueños de los carruajes de caballos comenzaron a prestar sus servicios. Me imagino yo que la aparición de los motores cambió todo, ¿no? Efectivamente, Susi, el invento del camión con motor de combustión interna lo cambió todo. Así como el trabajo de logística que implica ordenar todo eso, todos tus petates o todo tu motete adentro del camión para hacer un solo viaje. Total. Es brutal porque meten casas enteras adentro del camión. Y bueno, yo ahora estoy en este proceso de mudanza, que igual lo contaré más adelante, pero estuve averiguando sobre empresas de guardado, de depósitos de muebles, Claro. y guardan en unos espacios re chiquitos casas enteras. O sea, Claro. hacen un Tetris mismo. Yo me acuerdo que en mi casa nosotros nos mudamos muchas veces en la vida porque mi papá cambiaba de ciudad siempre. Y me acuerdo siempre de ver unos cajones enormes. Mis papás eran como 21 cajones, pero grandes, de madera. O sea, esa cosa pesaba, había que cargarlo entre muchas personas. Y ahí mi mamá siempre, toda la vida, la vi meter la casa entera. Éramos 5, yo tengo 2 hermanos y pues mis papás. Y todo ahí y en una organización, y mi mamá sabía cuál era la caja, de qué lugar, y bueno, increíble esto te escuché, me acordé escuchándote decir increíble cómo meter la casa en una un caja. espacio reducido, Claro. ¿Y dónde guardaban las cajas? en depósitos. En depósitos o viajaban, porque a veces era a diferentes ciudades, entonces habían cajas que quedaban en depósitos y cajas Claro. de las cosas que sí íbamos a usar en la otra Allá, ciudad o en el claro, otro país, lo depositaban. que viajaban. Claro. Y hablando de esto de dónde guardaban las cosas, ¿cuántas veces uno se ha mudado o conocemos gente que se muda y va dejando sus cosas, mis pertenencias en la casa de algún familiar, en la casa de otra persona? Bueno, más allá de contratar algún espacio Sí. en donde poder dejar aquellas cosas que no nos entran o Tenés- que momentáneamente uno ¿Tenés va un de viaje. lugarcito para dejar unos libros? Es unos días, un par de días nada Claro. más. Yo, Y- si yo quisiera mudarme en este momento, no sé, tendría que contratar toda Uy. una flota de camiones. Y porque- aparte, hablando de la logística, ya tenés, si te querés mudar de aquí a fin de año, bueno, ya empezá a preparar porque No. todo eso te lleva un buen tiempo de desarrollo, de guardado y demás. Salado. Sí, total. Y bueno, y para todo esto es pues, estamos hablando, ¿no? De mudanzas también que pueden ser de toda la casa, ¿no? Masivas. Pero yo, por ejemplo, agarré 2 maletas y metí todo lo que para mí era empezar una nueva vida. Les cuento que dentro de mis cosas importantes que vinieron en esa maleta en el 2020, había una olla chica,
un juego de cubiertos, un plato, un vaso, todo uno, pero yo como que sentía la necesidad de tener eso mío, ¿saben? O sea, como de que yo llegara y que la ollita en la que yo cocinara no fuera la olla que habían dejado antes bien roñosa, no, por lo menos mi ollita miniatura. Claro. Y todo en miniatura, ¿no? Tenía una pala de madera, pero todo era chiquitito y eso hizo parte de las cosas importantes para mí de meter en un par de maletas. Las sigo teniendo. Ay, Sigo cocinando en ellos. ¿Y hay cosas que quedaron en las casas de tus padres? Sí, hay cosas sí, por mi ahí. habitación, digamos que en la casa de mis padres sigue armada y yo me he ido trayendo también cosas. Ha sido una mudanza por cuotas, porque, no sé, tengo cuadros de mi abuela, por ejemplo, no sé, cobijas, tipos de cosas que si caben en la maleta, yo no las compré nuevas acá, me las traje de allá. Bueno, Cata, según lo que estás contando, las mejores mudanzas son sin duda irse a otro país, que llevas un par de mochilitas, un par de valijitas y nada más, o irte al fondo de la casa de tus padres, que ahí te construiste vos la casa, vas sacando de a poquito sin andar contratando a un camión ni a nadie, la cama, colchón, o te lo compras a nuevo y va todo para el fondo. No hay duda que esa es la mejor solución. Se me queda una calza en la casa de mis papás. Esa movida de la casa grande se da bastante en algunos barrios. Yo la he visto acá, ¿no? Esto de, bueno, la familia, la casa grande, se separó fulano, vino, menganito se juntó, armó el entrepiso, etcétera. Pero bueno, esta casa grande, familiar, parecería ser hoy día algo en extinción, porque de hecho hay algo bastante curioso con todo este boom inmobiliario, es que se están construyendo edificios enteros con apartamentos que únicamente tienen o monoambientes o un solo dormitorio. Y me parece muy loco porque si viene mucha gente que vive sola, es como si se negara la posibilidad de una vida más compartida. Tal cual, Ana. El tema de los monoambientes se está discutiendo para que salga de la categoría de vivienda promovida. Sabemos que los monoambientes representan alrededor del 10% que están bajo esta protección, construcciones que están bajo esta protección, y han ganado popularidad debido a que la demanda de hogares unipersonales, como mencionabas recién, y las exoneraciones fiscales a estos desarrolladores de este tipo de edificación, tienen un gran debate político porque, claro, es solamente con la suerte, digamos, de sacar dinero de esa gente a la que le alquilan o los venden. Especulación inmobiliaria. Exacto. Sí, esto suena muy raro porque en realidad viene a ser eso, o sea, de vivienda social, nada. Exacto. Como que para vivienda social el cooperativismo fue una gran oportunidad en nuestro país y tiene una bien fuerte tradición, tanto en sistemas de construcción por ayuda mutua como por los de ahorro previo. Exacto. Debemos decir que los de ayuda mutua hoy en día están como más complicados porque con el multiempleo y todas las posibilidades que tienen la gente de tener que trabajar extra después de salir de trabajar a hacer guardias en la cooperativa y todo eso, como que se ha extendido más el tema del ahorro previo. Otra cosa que está bueno hacer énfasis es que son viviendas de uso y goce, o sea, la propiedad no es del individuo, sino que es de la cooperativa. Claro. Eso me parece que es interesante también. Interesante. No, y el movimiento cooperativo ha sido un baluarte también vinculado a otras cuestiones del cooperativismo, pero bueno, es tema de otro podcast. Algo interesante que ha pasado en los últimos años es que pasamos de aquellas cooperativas enormes en terrenos alejados de zonas céntricas, que de repente, por ejemplo, la cooperativa en la que vive mi madre, que es de las más antiguas, tiene edificios, casas dúplex y tiene algo que ya no se construyen, que son casas de un solo dormitorio. Pero ahora hay también mucha construcción en el casco urbano más céntrico, digamos Ciudad Vieja, Cordón, se están construyendo edificios que son cooperativas. Claro. Bueno, y otra cosa que estuvo increíblemente de moda en los años 90 fue darle uso a los espacios de casas que estaban deshabitadas y zonas que tenían buenos servicios, y se vino el boom del reciclaje, ¿se acuerdan de esa época? Pero cómo olvidarlo, supe vivir en un reciclaje y lo amaba. Aunque ese reciclaje tenía sus temitas constructivos y digamos que la distribución del espacio
no era como la más inteligente del condado. Sí, es que se compraban casas viejas, se hacían varios apartamentos y bueno, se diseñaba sobre los cimientos de esas casas que ya existían. Y algunos de esos reciclajes aún tienen patios preciosos, techo de bovedilla. Ahora me parece que no se hacen tanto, pero yo creo que también el tema de los reciclajes tenía que ver con la pericia y experticia del o las arquitectas, porque hay algunos reciclajes hermosos y otros no tanto, ¿no? No tanto, Claro. hay reciclajes que son bellísimos, que está muy bien logrado el espacio, la entrada de luz, y hay reciclajes que son un poco más complicados. Estuve consultando, porque vieron que el reciclaje fue algo que estuvo muy, 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 muy en boom en los 90 y además solían tener, algunos tienen patios con aljibe, bueno, eso, lo que vos decías, Susi, el Sí, techo con bovedilla. no, y que además tenían un tipo de vivienda muy andaluza, como Muy. mirando hacia adentro, hacia el patio central, Claro. que en este país por la lluvia y eso hay que ponerle claraboyas, pero Claro. que en realidad en algunos casos Claro. han dejado los patios abiertos, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, estuve. Y la otra era eso, de una casa de 150 metros cuadrados sacabas 4 o 5 apartamentos, ¿no? Estuve consultando con alguna gente amiga por qué ya no está tan el boom de los reciclajes. Y al parecer, gran parte del inconveniente sería el tema de los costos ocultos, o sea, problemas estructurales que después te terminan resultando mucho más engorrosos que empezar a construir desde cero. Por eso se da este fenómeno como pasa en tu vecindario, Cata, que está estas casas tan bonitas con una arquitectura muy linda que las demolieron para hacer edificios de cero. Ay, sí, la esquina de mi casa eran 2 casas, además con una arquitectura, una belleza, una sobre todo la esquinera era, y sí, eso, y cuando le ponen tapia a las casas me da una tristeza en este país. Sí, bueno, eso es para que no se metan. Sí, claro, entiendo el mm. motivo y la razón, pero claro, Pero- visualmente sí, no sí, te, no te es quita atractivo. toda esa riqueza arquitectónica de antes que tiene esta ciudad, que es muy hermoso, ¿no? Bueno, también supongo que en esto que decías, Ana, que habías consultado con los arquitectos, son casas que tienen muchas humedades desde los cimientos y que son muy difíciles de reparar o casi imposible. Y también que hay una cierta homogeneización. Se están construyendo apartamentos que son todos medios iguales entre sí y esto es de lo que hablábamos hace un rato, o sea, se perdió la identidad del tipo Sí. de... Cajas de Ujú. hámster son. Claro. De zapato. Ahí No, va. y eso, a mí lo que me sorprende es eso, el tema del monoambiente y un solo ambiente, que decís, bueno, las personas, o sea, un hogar podría ampliarse, no solo por ampliar la familia, podría ampliarse porque quiere vivir un grupo de amigos, ¿no? Como es eso, como O yo quitar qué la sé, posibilidad. el trabajo. Ahora que hay tanto trabajo en casa, uno diría, bueno, una casa Claro. más que tenga su oficina ahí, ¿no? Bueno, Claro. también estuvo de moda y está en algunos tipos de comunidades un poco más hippie, entre comillas, es de alquilar una casa entre varias personas y que cada uno viva en su habitación, pero después se comparten los espacios comunes, tales como la Exacto. cocina, los Ujú. baños, y se realizan actividades comunitarias, que eso Supe, es muy supe. Cuando contemos la interesante. parte de las anécdotas, supe vivir en una casa, en casas Anita comunitarias. vivió en de todo, ya quiero saber Bueno, todas volviendo esas a este tema, anécdotas. a medio camino entre una cosa y otra, les cuento que con todo este tema de que estoy por mudarme, y bueno, algunas redes sociales por sesgo de confirmación me empezaban a mandar, dale que te dale, unos videos de algo que se llama flipping. ¿Y eso? O flipping, no sé Nunca cómo oí. se dice. No, yo tampoco. Bueno, es gente que Flipping. compra casas hechas percha y las reforma, pero así hechas percha posta, las reforma, las hace brillar y luego las vende o las alquila. No Sí, tenía conocimiento de ese, no, Me ha de ese llegado- término. Hay mucha página de Argentina, mucha cosa de Buenos Aires. Y bueno, Catita, contanos algo de Colombia, pues estamos hablando mucho de Montevideo y de Buenos Aires. A ver, una curiosidad colombiana en cuanto a la vivienda que les puedo contar. Bueno, una de las primeras cosas que descubrí llegando acá, que yo decía, bueno, ¿y este barrio qué estrato es? Y la gente me miraba, así como me están mirando ustedes ahora, y los televidentes también, los oyentes, perdón, también deben estar haciendo caritas. Resulta que en Colombia es una figura socioeconómica la estratificación y clasifica los inmuebles residenciales en 6 niveles, del 1 al 6. El objetivo de esto es cobrar tarifas de servicios públicos
de forma diferencial y asignar subsidios. Esto entonces lo que genera es que los estratos más bajos pagan menos en sus servicios públicos gracias a los aportes económicos también adicionales que hacen los estratos más altos dentro de sus facturas del agua, de la luz. Es interesante, es un sistema de redistribución que parecería estar bastante bien. Y otra cosa que ahora me vino a la mente mientras hablabas, es que lo hemos hablado fuera de micrófono, de las famosas Willys. Contanos un poco a ver qué son las Willys. Ay, las Willys, a eso nos fuimos a otra anécdota muy diferente, pero bueno, resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, en 1940 y algo, creo que empiezan a llegar los Jeep Willys de la guerra, de los estadounidenses, estos verdes grandotes, y llega, por alguna razón que desconozco, a Colombia por el puerto de Buenaventura, llegan un montón de esos autos. Y en Colombia empiezan sobre todo en la región del eje cafetero, que queda ahí muy pegadita al puerto de Buenaventura. Se empiezan a instaurar estos autos como los carros de la vereda, ¿viste? Para nosotros la vereda es la parte rural de un lugar, de un pueblo, ¿sí? Entonces empiezan ahí cargan la comida, es un medio de transporte agrícola, digámoslo así, pero se ha convertido, es un ícono nacional, o sea, está declarado como ícono nacional y sigue funcionando desde entonces de la misma manera. Se hacen mudanzas. Entonces yo los invito a ustedes para que pongan ahí Willys Jeep colombiano y que ustedes vean realmente cuánto puede caber ahí, porque además es un trasteo, pero es todo se ve, ¿viste? Todo arriba del Jeep. Está todo arriba del Jeep, todo, y entonces también vienen a ser como los buses interveredales, ¿sí? O que llevan al pueblo. Entonces, por ejemplo, los llevan a hacer el mercado, al día del mercado, funcionan un montón, y entonces el día del mercado, arriba, todo de comida, gallinas, entonces está la gallina allá sonando arriba. Son increíbles. Unos expertos los que manejan eso y acomodan todo eso del y Jeep las para arriba. Carreteras, Claro. expertos y Encima medio, manejar, porque claro, además con son ese peso. con ese Pero lo que no peso termino lleno de entender, gente. se usan para el transporte rural y se usan para mudanzas. No es que viven ahí, no son como casas rodantes. No son casas rodantes, Se usa son para el medio de medio de transporte. Y transporte. tú llegas a las plazas, por ejemplo, de los pueblos, sobre todo esto del eje cafetero, ¿no? Esto Colombia, donde se instauraron, digamos, donde los hicieron más famosos y los siguieron usando, fue más sobre las zonas cafeteras. Y tú llegas a los pueblos y la plaza del pueblo está toda rodeada de estos Willys y son taxis en realidad, o sea, te llevan también a la vereda, eso, Son multiuso de transporte. van levantando gente de las veredas, esto que les decía, los llevan al mercado, los esperan, montan todo hacia arriba del Willys y en el Willys atrás tiene pasajeros también. Claro, Claro, completito. tiene como todas las funciones. Acá lo que es más es el camión de mudanza, que no es como muy común ver, sobre todo los fines de semana, armando y desarmando. Lo que es brutal de las empresas de mudanza es subir las cosas, o sea, las cosas que están armadas por los balcones, por ejemplo, ¿no? Sí. Las cuerdas, las heladeras, los pisos por escalera, o sea, es tremendo lo que logran hacer. Y nunca falta el momento, y ya lo voy a empezar a vivir de acá a poco, nunca falta el momento en el que un mueble hace esquina, hace una falsa escuadra no sé dónde, y hay un centímetro Claro, por el cual no podés, milimétrico el trabajo. y que después tenés que terminar metiéndolo no sé cómo. Y yo quiero contar otra cosa ahora que dijiste de los Willys. Me acordé que hace muchos años, que cuando yo empecé a ir a Balizas, que no había el camino que hay ahora, ni la ruta, ni nada de eso, tenías que llegar a Castillos, te bajabas de la Honda y esperabas al camión de Gastambide. Y Gastambide era un veterano, grandote, un vasco ahí que cargaba de todo en ese camión. Tenía puestos como 2 bancos para los pasajeros atrás, en la cabina de la parte de atrás del camión, pero ahí cargaba también gallina, los huevos, los sacos de harina, o sea, todo lo que, bloques, ladrillos, o sea, todo lo que la gente quería llevar para allá, íbamos todos en el camión de Gastambide, que va largando humo negro, imagínense lo que era aquello.
Ahora, todo muy lindo estas anécdotas, pero quiero que me prometan que va a haber otro episodio de mudanzas, pero solamente con anécdotas. ¿Y cómo no? ¿Cómo Lo no? espero, lo Lo esperamos. pedís, lo tenés, dice una amiga que tengo enfrente. Y esto fue Sesgo Sesgo de de- Curiosidad, que a veces se muda, pero siempre, siempre la guía la curiosidad. Eso. Bueno, y queridas. saben que nos escuchan por Spotify y YouTube. Hasta la próxima. Chao, Nos chao. volveremos a encontrar. Chao.